Esta lección mostrará dos ejemplos sobre cómo evaluar integrales indefinidas mediante el método de sustitución de U. Si analizamos la primera integral, podría ser útil volver a escribir esto como la integral de 1 dividido por el cantidad 4 menos 5x de x. De esta forma podemos ver que tienen una función racional que se ajusta a la forma de la fórmula de integración. La integral de 1 dividido por U es igual al registro natural del valor absoluto de U más c. En este caso dejaremos U igual al denominador de 4 menos 5x. Lo que significa que DU es igual a la derivada de 4 menos 5x por dx, lo que nos da menos 5 de x. Observe que la integral no contiene 5 de x menos, tiene un de x y por lo tanto resolveremos dx dividiendo ambos lados por menos 5. Simplificando, tenemos resultados negativos. Un quinto DU es igual a dx. Ahora podemos sustituirnos por el denominador de 4 menos 5x, y podemos sustituir menos un quinto DU para dx. Lo que significa que puedes escribir la integral como de nuevo dx es igual a menos un quinto DU, eliminamos el factor negativo una quinta parte y tenemos DU. Y 1 dividido por la cantidad 4 menos 5x es 1 dividido por U. Menos una quinta vez integral de 1 dividido por U DU es igual a menos una quinta vez valor absoluto logarítmico natural de U más c. Donde el valor absoluto de U es el valor absoluto de la cantidad 4 menos 5x que nos da menos 1 quinta vez el logaritmo natural del valor absoluto de 4 menos 5x más c. Como la integral indefinida o antiderivado. Y normalmente utilizamos una función con una letra mayúscula para identificar la derivada anti. En este caso diremos que f de x es igual a menos un quinto multiplicado por el tronco natural del valor absoluto de 4 menos 5x más c. Esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función de integrando dada. Observando nuestro segundo ejemplo, tanto el numerador como el denominador contienen e con la potencia de 2x, pero el denominador es una suma en la que uno de los términos es una constante y, por lo tanto, la derivada va a encajar en el formulario del numerador. Vamos a igualemos el denominador de 4 más 3 veces c a la potencia de 2x. Y ahora determinamos dónde DU es igual a la derivada de 4 más 3 veces c a la potencia de 2x veces de x, lo que nos da 0 más 3 veces c a la potencia de 2x. 2 o 6 veces c a el poder de 2x veces de x. Una vez más, los 6 vinieron de la derivada de 3 veces c a la potencia de 2x, que es 3 veces c a la potencia de 2x veces la derivada de 2x que es 2. Y otra vez nos da 6 veces c a la potencia de 2x y luego para DU tenemos veces de x. Y ahora, mirando hacia atrás, a la integral, sabemos que podemos sustituirla para el denominador de 4 más 13 al 2x, y nos quedamos con 5e al 2x veces de x. Observe que tenemos 6 veces c a 2x de x. Así que debido a que no coinciden, resolveremos c a la potencia de 2x de x dividiendo ambos lados por 6. Simplificando, sabemos que un sexto DU es igual a e a la potencia de 2x veces de x. Y ahora podemos sustituir un sexto DU para e a la potencia de 2x de x y podemos descontar los 5. Así que al escribir la integral en términos de e, dividimos los 5, y luego otra vez, e a la potencia de 2x de x es un sexto DU, calculamos el 1 sexto y luego tenemos DU. Y como U es igual a 4 más 3 veces c a la potencia de 2x, la función integrando es ahora solo 1 dividido por ti. Simplificando, tenemos 5 sextos veces integral de 1 dividido por DU, que sabemos que es igual a 5 sextas veces el logaritmo absoluto natural valor de U más c, que en nuestro caso es 5 sexta vez el tronco natural del valor absoluto de 4 más 3 veces e elevado a la potencia de 2x más c. Sin embargo, en este caso podemos reducir el valor absoluto porque la cantidad 4 más 3 veces e a la potencia de 2x siempre es positivo. Así que tenemos 5 sextas veces registro natural de la cantidad 4 más 3 veces e a la potencia de 2x plus c, que podemos etiquetar como f de x.
Espero que esto te haya resultado útil.